Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, profesor. Hola, buenos Oye, días. ¿qué tal? Buenos días, perdón por la tardanza. Pues ya saben, ahorita hay muchas dudas de todos los grupos y me quitan un poquito de tiempo, pero bueno. Pues vamos a continuar con la clase del día de hoy. Antes de empezar, para los que les comento, ¿se acuerdan que había quedado pendiente comentarles de los que están como oyentes, pero no pudieron inscribirse? Sí, profesor, la clase pasada vi que hicieron una lista. Ajá. Yo, bueno, no pude asistir a la clase, pero yo también entro en esa lista. Ok, no te preocupes, está bien. Realmente ahorita nada más era para tener en cuenta quiénes son. Este, ya al final, cuando tengan la calificación final, ya les preguntaré de manera individual, si están inscritos o no en el grupo. Y aquí el punto es que ya platiqué con el sinodal del tercer periodo. No hay ningún problema. Pueden inscribirse en el tercer periodo. Y lo que vamos a hacer es que su calificación que obtengan aquí en el semestre es la que se les va a poner en el tercer periodo, ¿no? Digo, siempre y cuando esté aprobado. Bueno, de todas maneras, lo que saquen, ¿no? La calificación que obtengan, se les pondría en el tercer periodo. Entonces, lo que les pediría es que los que estén así en esa situación, que por alguna razón no pudieron quedar como oyentes formales, por el proceso que hicieron, entonces, inscríbanse al, al tercer periodo. No sé si ya pasaron las fechas, creo que todavía no, ¿cierto? La verdad no No, según tengo yo es hasta el 25. hasta el 25, o sea, todavía tienen tiempo, ¿no? No, Este, el 14 se inician las inscripciones y los veintitantos ya son los exámenes. ok, a partir del 14, ok. Entonces nada más ahí no se les vayan a pasar las fechas, los que estén en esa situación. Y entonces ya con eso no habría problema para poderles asignar su calificación. Entonces, nada más asegúrense, ¿no? De inscribirse en el tercer periodo, ¿ok? Ya platiqué con el profesor y entonces no hay ningún problema en ello, ¿ok? Bueno. Entonces, pues vamos a continuar con la clase si no hay alguna otra cuestión que tengamos por ahí pendiente. Eh, Como pueden ver, los tiempos, les decíamos de la vez pasada, están un poco apretados, entonces sí necesito que le echen todas las ganas posibles, ¿no? Para sacar esto bien, porque si no, entonces vamos a tener ahí detallitos. Recuerden que no tenemos mucho tiempo, no tenemos que sacar calificaciones rápido. Entonces, aunque yo quisiera, ¿no? Yo por mí les daba más tiempo, pero pues es una cuestión que ya no está de mi lado, ¿no? Sino que tenemos que entregar calificaciones en los primeros días de febrero. Bueno, ¿en qué nos quedamos? Vamos a ver con la cuestión de la generación de valores secuenciales, ¿no? Esta funcionalidad tiene que ver con, sobre todo, la necesidad de generar los valores en especial de las llaves primarias artificiales, ¿no? Las propias bases de datos nos ofrecen esta funcionalidad y se recomienda que nosotros lo hagamos, ¿no? Más bien que hagamos uso de lo que ya nos ofrecen los manejadores. No es tan confiable, ¿no? Que la misma aplicación genere sus valores, sobre todo por la cuestión de la concurrencia, ¿no? Y de evitarnos esa tarea, ¿no? Entonces ya existen objetos en la base que nos permiten generar valores, ¿no? Para sobre todo las llaves primarias. Básicamente hay dos técnicas, a través de la cláusula identity y a través de secuencias, ¿ok? Entonces vamos a ver, ambas son parte del estándar de SQL. Entonces voy a irme directamente aquí con la sintaxis. Eh, la cláusula identity es una cláusula que se le asigna a una columna y si se asigna, lo que le indicamos aquí, estamos indicando, es que los valores de esa columna se van a autogenerar, ¿ok? Son valores enteros, ¿no? Nosotros podemos configurar el comportamiento de qué valores se van generando, ¿no? Y entonces la sintaxis es así. Nótese que
podemos omitir todo esto que está entre corchetes, generated always by default, que significa que con que escribamos as identity es suficiente, ¿no? Yo recomiendo que pongamos todo, más que nada para que no haya tanto problema, ¿no? Más bien que quede explícito y sea más claro que la columna es autoincrementable, ¿no? ¿Qué podemos configurar? Por ejemplo, podemos configurar el valor de inicio del secuenciador, el número de incrementos, es decir, que me genere valores secuenciales lo default es de uno en uno, ¿no? Se van incrementando de uno en uno, pero aquí puedo cambiarlo, ¿no? Puedo poner que se incrementen de dos en dos, etcétera. Ok. Max value se utiliza para secuenciadores no cíclicos, es decir, bueno, de hecho para ambos. Max value significa el valor máximo que puede tener el generador de datos, el secuenciador más bien. Su comportamiento varía un poco dependiendo si el secuenciador es cíclico o no cíclico. ¿Ok? Por ejemplo, cuando es cíclico, ¿qué significa? Cuando alcancemos el valor máximo, el siguiente valor que va a generar no sería el que tiene start with, sino sería el valor que tenga el atributo mean value. ¿Ok? Si el secuenciador llega a ser no cycle, significa que una vez que alcance su valor máximo nos genera error, ¿no? Si queremos obtener uno nuevo, habría un error porque ya no es cíclico, ¿no? Por ejemplo, aquí en este caso estamos creando esta tabla con una columna order ID, generated always as identity, ¿ok? En este caso se va a iniciar en 1, se va a incrementar de 1 en 1. El valor mínimo va a ser 1, que significa que cuando se alcance el valor máximo, si esto fuera cíclico, el siguiente valor a mostrar sería el 1. ¿Ok? El valor máximo es 1000 y es no cycle. O sea que cuando intentemos obtener el 1001 ya obtenemos un error, ¿no? ¿Cómo se usa ya esta funcionalidad al momento de insertar datos? Simplemente omitimos la columna, ¿no? Si fijan aquí, orden en la tabla order ID, la columna order ID no la pongo, solamente pongo los otros valores. Al no ponerla y al ser una columna de tipo identity, el manejador solito pues va a generar el siguiente valor. ¿Ok? Entonces, ese es el principal objetivo, ¿no? Que ya no me tengo que preocupar para generar los valores, ¿no? Bueno, esa es una opción. La otra opción es usar secuencias, ¿ok? Este es el otro objeto, secuencias, ¿no? Los ejemplos que ven aquí son variantes de la cláusula identity, ¿ok? Hay una variante que me permite enviar valores nulos y hay una variante que me permite enviar, sobreescribir el valor, ¿no? Del secuenciador, que serían estos casos, ¿ok? El que más se utiliza es cuando simplemente se omite el nombre de la columna, ¿no? Para que se genere. Ok, la otra técnica son secuencias. ¿Cuál es la diferencia entre una columna identity y una secuencia? Básicamente en que las secuencias son objetos completamente separados, ¿no? Se crean de manera independiente a la tabla. O sea, tienen su propia instrucción create sequence. ¿Ok? Y bueno, vean que los parámetros son muy similares a los de una columna identity, ¿no? Puedo configurar el inicio, el incremento, el max value, min value, si la secuencia es cíclica o no. ¿Ok? Caché es una funcionalidad que me permite mantener varios valores de la secuencia en memoria y eso mejora el desempeño, ¿no? En lugar de que se le solicite a la secuencia, tráeme un valor, ¿no? Mejor selecciono varios, los guardo en memoria y cuando los ocupe únicamente consulta a nivel de memoria, ya no lo hago a través de la secuencia. Eso para mejorar desempeño, ¿no? Entonces un ejemplo se vería así. Create sequence, el nombre de la secuencia y su configuración. Es una secuencia que empieza en 500, se incrementa de 10 en 10. Valor máximo
y el valor mínimo inosaico. ¿Ok? Bueno, entonces así se configura una secuencia. Ahora, debido a que es un objeto separado, digamos, está la tabla y está la secuencia, realmente no hay nada que las ligue, ¿no? Son objetos completamente independientes. Sin embargo, las buenas prácticas nos dicen que cuando querramos usar secuencias, lo que se hace es que se crea una secuencia por tabla, ¿no? Una secuencia por tabla, donde se necesite una llave, ¿no? Donde se tenga sobre todo una llave primaria artificial. ¿Ok? Y el nombre de la secuencia normalmente se le pone algún prefijo y el nombre de la tabla para, digamos, relacionar manualmente que esta secuencia se utiliza para esta tabla. Pero realmente es mera convención, ¿no? No es necesario. ¿Ok? ¿Cómo provocamos que se vayan generando los valores secuenciales? Aquí sí necesitamos auxiliarnos de una sentencia en particular. En este caso escribimos mySequence nextVal y con eso obtenemos el siguiente valor de la secuencia. ¿Ok? Hay otro atributo que se llama curval, a diferencia de nextVal. Curval lo que hace es obtiene el valor actual, ¿ok? Sin incrementarlo, porque si invocamos nextVal, pues vamos a provocar un incremento y curval es sin incremento, ¿vale? Entonces, pues esto es lo que tiene que ver con secuenciadores. ¿Dudas de esto? No. Ok. Profe, hay una parte que dice que es caché y no caché. Ajá. O sea, ¿cuál es su función o para qué nos podría servir? Era lo que les comentaba hace un momento. Cuando la secuencia se crea, imagínense que aquí está la memoria de nuestra base de datos, ¿no? Cuando la instancia se levanta, se obtienen ciertos valores. Por default se obtienen los siguientes 20 valores. Entonces, supongamos que el secuenciador va en el 1. Entonces aquí tendríamos, digamos, del 1 al 20 más o menos, ¿no? Estos valores se obtienen de la secuencia y se quedan ahí en memoria, en una especie de caché, como le llaman. La idea es que cuando un usuario necesite generar un nuevo valor, le dice a la instancia, tráeme el nuevo valor, el siguiente valor. Entonces, para evitar ir a la secuencia y de la secuencia acceder a disco y demás, los valores se obtienen de la memoria. Entonces, esto provoca que la generación de valores secuenciales sea más rápida a que si accedemos de manera directa a la secuencia. O sea, para cuestión de desempeño se utilizaría ese caché. ¿Sí, más o menos? Sí, vale, gracias. Ok. Muy bien. Si quieren, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio de los valores de estas secuencias. ¿Alguien quiere participar o está preparado con su ambiente para hacer estos ejercicios? Sí. Yo, profe. Ok, voy a dejar de compartir entonces. Y cuando gusten, adelante. Mientras voy por mi carpeta. Ahorita abajo. Ok, muy bien.
entonces vamos a, miren, aquí ya también veo que tiene Carlos su PDF muy bien. Entonces vamos a hacer el ejercicio, es el número 1.15 me parece, ¿no? 1.15, que nos dice, vamos a crear una secuencia, dice crear una secuencia MySec con las siguientes características. Debe de iniciar en 100, debe existir una diferencia de 10 entre cada valor generado, y al llegar al valor máximo de 200, el siguiente valor a mostrar debe ser el 50. O sea, es una secuencia cíclica, ¿no? Guardar 5 valores en caché. Entonces, ¿cómo quedaría eso? Miren, vamos a pasar a la terminal. Entonces, antes de crear esa secuencia, necesitamos darle permisos al usuario, en este caso, al usuario Carlos 0107. Hay que darle permisos para poder crear secuencias. Así como se acuerdan que le dimos privilegios para crear tablas, así también tenemos que darle para crear secuencias. Entonces necesitamos cambiarnos como usuario sys para hacer eso. Entonces vamos a cambiarnos a sys, vamos a ponerle connect, ¿ok? Sys a sysdba, muy bien. Ponemos password y ahora vamos, la instrucción para darle permiso sería grant create table, create sequence, sequence, ¿está bien? ¿Con Q está bien? No, es con Q, sequence. Ajá. Sequence, create sequence to, Teo, y le ponemos el usuario, que sería, ¿qué? Carlos 0107, ¿no? En este caso. Muy bien. Punto y coma, damos enter. Ahora sí, vamos a regresar a la sesión del usuario Carlos y ya podemos crear la secuencia. Muy bien. Entonces ahora vamos a poner create sequence. MySec. Ok, damos enter, ponemos start with. Sería start espacio with. Espacio with. Ajá, más bien es WIHT, ¿no? With. Start con WIHT. No, es más bien, perdón, les dije mal, es TH, perdón, HT. TH. Ajá, start with. Y le ponemos 100. Ok, que dice que debe empezar en 100, ¿no? Damos enter y luego dice increment byte. Debe de incrementarse de 10 en 10. Increment byte. Ajá. 10. Damos enter. Max value 200. Max value 200. Muy bien. Damos enter. Min value 50. Ok, damos enter. Y dice que es cycle, o sea, cíclica. Cycle con Y, C-Y-C-L-E. Con C de casa. Cycle, ok. Damos enter. Y por último, un caché de 5. Quiere decir que en memoria vamos a guardar 5 valores, ¿no? Muy bien, punto y coma y ya creamos nuestra secuencia. Por ahí algo nos falló. Es que es MySec. Era my-sec. Vamos a corregir.
Vamos a ponerle edit. Ajá, es que nos falta un guión bajo, ¿no? My-sec. Ok. Muy bien, ya está la secuencia creada. Ahora, ¿cómo empezamos a generar los valores secuenciales? Podemos escribir select y le ponemos mysec. Ok, sin espacio, bueno, es my-sec punto. Quitamos ese espacio, ajá, punto, y le ponemos nextval. Nextval va junto, sin la U y la E, llega hasta el val. Nextval, espacio, from dual. Vamos a ponerle from dual. Ok, esa tablita dual tiene un significado muy particular y normalmente se utiliza cuando queremos mostrar algo que realmente no dependemos de ninguna tabla, ¿no? Observen que aquí pues no necesitamos hacer uso de ninguna tabla y entonces para poder completar la sintaxis usamos dual. Ahorita voy a dejarle así, un poco más adelante vamos a retomar qué es dual para que se entienda bien por qué tenemos que escribir ahí dual. Ok, ahorita podemos acordarnos nada más de escribir el dual. Ok, punto y coma. Ok, damos enter y vemos que nos imprime. Entonces el primer valor que es 100, ¿no? Entonces podemos volver a ejecutarla, ¿no? Para que vean cómo se va incrementando de 10 en 10 hasta llegar al 200. Ok. Ok. 200, si se fijan. ¿Qué va a pasar cuando llegue al 200? Y ese es el max value. Pero como es cíclica, ¿qué valor debería demostrarme? ¿Quién me dice? Antes de 50. el 50, ¿no? Porque es el min value. Entonces otra vez run y nos muestra el 50. ¿Ok? Y así se la lleva. Otra vez va a empezar con 60 y así sucesivamente. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna duda de lo que es una secuencia? ¿Y para qué sirve? Muy bien, vamos ahora con el siguiente ejercicio. Ese ejercicio, vamos a ponerle que ese es de tarea. Entonces vamos a ponerle ahí tarea. Ejercicio 1.16. Muy bien, entonces podemos pasar un poquito al PDF vamos a revisar qué tienen que hacer de tarea. Ok, un poquito más arriba, de favor. Ok, más bien es el inciso B, ¿verdad? Es el inciso B. Creo que les dije otro número, ¿verdad? ¿O no? Ah, no, más bien sería el 1. Bueno, sí, es el 1. Es el 1.15, ¿verdad? Inciso B, exacto. En el inciso B, ahí la idea sería crear una tabla que se llame boleto identity, que la tienen ahí en el diagrama del lado derecho. Y ahora lo que se quiere es que el atributo clave ahora sea identity, ¿no? El atributo clave debe ser identity, o sea, usando la funcionalidad de columnas identity. Entonces, dice ahí, la tabla debe ser lo más flexible posible de tal forma que permita sentencias insert con valores personalizados e inclusive permite especificar null como valor del campo clave, ¿no?
Y luego dice la columna debe iniciar en 1, debe de existir una diferencia de 3 en cada valor. Al llegar al valor 1000 ya no debe permitir la generación de nuevos valores y guardar 4 valores en caché. En el punto anterior donde dice que llegar a 1000 y ya no debe permitir nuevos, ¿eso qué significa? Que debería de ser una columna identity no cíclica, ¿cierto? Ajá. O sea, es no cíclica porque cuando lleguemos al 1000, ¿qué debería de pasar? Debería mostrar un error. Ahora, ¿cómo comprobarían eso? Digo, estaría un poco pesado, no estar haciendo ahí 1000 veces, ¿no? Ejecutando la instrucción para comprobar, sería un tanto pesado, ¿no? Entonces, ese programita que ven ahí, ese que dice begin end, si ustedes lo copian tal cual ya que tengan su secuencia creada, ¿ok? ¿Qué esperarían cuando lleguen al valor 1000? Que justamente el manejador les diga, ¿sabes qué? Ya no puedes generar el siguiente valor porque ya excediste el valor máximo. Ajá. Entonces, básicamente eso es lo que hay que hacer. Ya después, que sí es básicamente, ¿no? Lo que tienen que hacer. Después ya pueden volver a consultar, ¿no? Entonces, si ustedes copian y pegan este código así tal cual, ¿qué observan que haga este código así nada más de verlo? Está guardando valores, ¿no? Ajá, que está insertando, pero vean que en el values le pongo null. ¿Qué significa si le paso null? Pues, va a haber un error, ¿no? Porque está declarando como not null. No, pero acuérdate que la idea es que la columna clave sea autoincrementable, sea de tipo identity. Al ser de tipo identity, ¿qué significa? Que el manejador va a crear el nuevo valor por nosotros a través de una columna identity. Ajá. Miren, les voy a mostrar un ejemplo aquí en el PDF. Voy a compartir un poquito ahorita pantalla. Sí, profe. Ok, igual es un poquito más claro acá. Miren. Esto sería básicamente lo que hay que hacer, miren, nada más que con otra tabla. En este ejemplo estoy creando una tabla que se llama empleado default o null. Y tengo una columna que es empleado ID y lo que hay que poner es esto, generated by default o null as identity. ¿Ok? Generated by default o null as identity. O sea, ¿eso qué significa? Que aunque le pase un valor nulo a la columna, la base de datos va a crear un valor nuevo. ¿Ok? Y ya después viene la definición de las características, ¿no? Que si es que el incremento, etcétera, etcétera. ¿No? Ok, entonces, ya que hacen eso, ustedes pueden lanzar una sentencia como esta, ¿no? Le pueden mandar null y lo que van a provocar es que se van a generar estos valores. ¿Ok? Entonces, más o menos así se vería. No sé si de esto hay alguna duda o pregunta. ¿No? O sea, le ponemos null para que lo genere solito. Así es. Ujú. Ah, ok. Entonces ya. Gracias. Ajá. O sea, al ponerle null, como se ve en el ejemplo del PDF, ok, al ponerle null y al usar esta definición que les acabo de mostrar, lo que se provocaría pues es que
en lugar de que le pongamos nulo a la clave, se le va a asignar el siguiente valor de la secuencia. ¿Ok? Y un último punto nada más para que no les vaya a pasar. Para poder crear columnas a Identity, también el usuario debe tener permisos para crear secuencias. Que bueno, ahorita ese no es problema porque ya lo hicimos, ¿no? Ya le dimos privilegios para crear secuencias. Pero si no existiera, tendremos que hacerlo. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra cuestión, pregunta de esto? Bueno, si no hay dudas, pasamos con lo que sigue, ¿no? Que son los índices. De los índices, bueno, creo que ya no hay mucho que decir de esto. Ya hemos platicado desde el tema 3 qué son los índices, qué tipos existen, ¿no? Aquí vamos a ver la sintaxis para crearlos. También platicamos de cuándo eso es adecuado y cuándo no crear un índice, ¿no? ¿Se acuerdan de ese checklist? Que si la tabla tiene muchos registros o que si tiene muy poca variedad de valores distintos, ahí no nos conviene tanto, ¿no? Entonces, pues eso ya lo vimos desde el tema 3. Aquí más bien la cuestión sería ahora, ¿cuál es la sintaxis para crear un índice? ¿Ok? Entonces, esa es la sintaxis, ¿no? Vean que podemos crear un índice de tipo unique, ¿no? Create unique index o create bitmap. Bitmap es para ¿se acuerdan de los árboles, de los índices bitmap, ¿no? Podemos crear uno así si nosotros queremos. Y después viene el nombre de la tabla y en qué columna. Por ejemplo, aquí estamos creando un índice, puesto ID clave, ok, sobre la columna clave puesto de la tabla puesto. Ok. Otro ejemplo, un índice de tipo unique para validar duplicados, ¿no? Este índice no permite duplicados en la columna, ¿no? Y después viene lo que son los índices compuestos. ¿A qué le suena la palabra compuesto? Compuesto significa básicamente es un índice que se aplica a más de una columna. O sea, nosotros podemos indexar en un mismo índice, podemos abarcar a más de una columna. Cuando eso ocurre se les llama índices compuestos. Por ejemplo, aquí. Digo, tal vez el ejemplo es un tanto ficticio, ¿no? Pero observen aquí en esta definición, estamos creando un índice en el cual están participando 3 columnas. 1, 2 y 3. Ok. El uso más común cuando son índices compuestos es cuando el índice es unique, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando estuvimos viendo diseño, de repente había diseños que detectábamos 2 columnas y decíamos, nos interesa agregar un índice de un unique o un check unique para parejas de valores, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se implementa? Bueno, agregando un solo índice y poniendo aquí las 2 columnas, ¿no? Que queremos indexar. ¿Ok? Ahora, un detalle interesante, hay que tener cuidado con el orden de las consultas, con el orden en el que aparecen los atributos. Para que el índice sea útil y el manejador lo pueda implementar, las consultas siempre deben de llevar el primer elemento de la lista, en este caso nombre. ¿Ok? Entonces de ahí la recomendación que cuidemos el orden. Por ejemplo, primero deberíamos de poner la columna con la cual más se hacen consultas, ¿no? La que más se utiliza. Y ya después las otras, ¿no? De otra manera, si tenemos una consulta y no aparece el nombre como condición, entonces el índice probablemente no se utilice. ¿Vale?
¿Hasta aquí alguna duda, pregunta de los índices? ¿No? Sí queda claro lo que es el compuesto, la diferencia entre un non-unique, unique y compuesto. ¿Okay? Non-unique, es decir, permite valores duplicados. Unique no permite valores duplicados. Compuesto cuando participan más de una columna. ¿Vale? Ok, vamos a ver otro tipo de índice que también es interesante. Ok. Índices basados en funciones. Vamos a poner el siguiente escenario para entender cómo funciona, ¿no? Supongamos que nos piden mostrar todos los datos del cliente, ¿no? Del cliente Juan. Ok. Y entonces usamos la condición, ¿no? El nombre del cliente debe ser igual a Juan. Ok. Y usamos esa condición. Ahora, el problema es que puede ser que, ¿qué pasa si el nombre del cliente en algunos casos, en algunos registros, está en mayúsculas o una mezcla o en minúsculas? Así como está, ¿están de acuerdo que qué problema tiene ahí esa consulta? Que los clientes que se llamen Juan, pero que están escritos de manera distinta en el manejador va a fallar. O sea, más bien no encontraría ese registro, ¿no? O sea, que estás forzando que salgan en minúsculas. Exacto, entonces para que lo encuentre lo que tendríamos que hacer es el atributo customer name, tendríamos que pasar la minúscula. Pero el problema es que, ¿qué creen que haga el manejador con una condición así? ¿Qué creen que va a hacer para poder resolver esto? Dice, where lower customer name igual a Juan. ¿Verificaría letra por letra? Ajá, pero aparte de eso, ¿qué está haciendo con la columna customer name? ¿Qué se le está haciendo a esa columna? La Esa está función transformando a lower, ¿qué minúsculas. creen que haga? Transforma minúsculas la columna, ¿no? O sea, cada registro. Exacto, esa columna la está transformando a minúsculas, ¿no? Entonces, pregunta, ¿sí me escucho bien? Es que hice un cambio aquí en el micrófono. Sí, sí. Sí, súper bien. Ah, bueno, ok. Entonces, lo que haría ahí esa consulta es, ¿sabes qué? De todos los registros de la tabla, va a pasar a minúsculas la columna customer name. Y ya que la pasa a minúsculas, la va a comparar, ¿no? Para ver si su valor es Juan. El detalle es que imagínense si la tabla tiene muchos registros, no sé, 10,000 registros. ¿Qué tendría que hacer el manejador ahí? Recorrer los 10,000 registros y a cada uno pasarla a mayúsculas, cada uno de los valores, pasarlos a minúsculas y luego ya los comparo con Juan. ¿Qué detalle podríamos decir de ese procedimiento? Que sería tardado. Que es muy tardado, exacto. Es muy tardado. Porque imagínense, primero acceder a toda la tabla y luego hacer la conversión a minúsculas de cada valor, pues ahí se va a tardar un ratote. Hay una manera de simplificar esto, ¿cuál creen que sea? Si nosotros tuviéramos indexada la columna Customer Name, sería mucho más eficiente, ¿no? Porque al tener indexada una columna, ¿qué se evita? ¿Quién me dice? ¿Qué evitamos cuando hacemos uso de un índice? ¿O por qué se dice que el índice mejora el desempeño? ¿Se acuerdan del tema 3? Porque solo accedes a lo que necesitas y no recorres todo para encontrarlo. Así es. O sea, accedemos al índice y no a la tabla como tal para hacerla. O sea, sí accedemos a la tabla, pero de una forma muy directa, ¿no? Entonces, ¿qué características se les ocurre que tendría que tener el índice para que evitáramos transformarlo a minúsculas?
Fíjense bien, si nosotros creamos un índice, ¿y qué pasa si ponemos todos los nombres en minúsculas justamente? Como me interesa comparar nombres en minúscula, están de acuerdo que el índice me serviría, ¿no? Porque todas sus etiquetas del índice están en minúsculas. ¿Ok? Entonces, ahí lo que se hace es en crear un índice que se le conoce como basado en funciones. Observen qué cosa tiene la definición del índice después de la tabla customer. ¿Qué observan lo que está aquí entre paréntesis después de customer? Está transformando la columna directamente ahí. Ajá. O sea, eso quiere decir que el índice se va a crear con puros nombres en minúscula. ¿Sí les hace eso sentido? Como ya tenemos un índice que coincide con la condición y coincide con esta expresión, ¿qué creen que va a hacer el manejador cuando intente ejecutar esta consulta? A pesar de que tenga la función lower, realmente esa función nunca se va a ejecutar, sino que el valor Juan en minúsculas, ¿qué va a hacer con él? Lo va a intentar buscar ¿en dónde? En la tabla. En el índice. ¿En el índice? Ajá. Porque el índice está en minúsculas, perdón, el nombre está en minúsculas. Y el índice también, los nombres están en minúsculas. Acuérdense que cuando usamos un índice, los datos se buscan ahí, ¿no? El dato se busca ahí, se obtiene los row IDs y con el row ID ya se muestran los resultados, ¿no? Se accede a la tabla con los resultados. No sé si se acuerdan de que eso lo vimos en el tema 3, de cómo Sí. opera un índice, ¿sale? Entonces, a este tipo de índices se les conoce como basado en funciones. ¿Por qué? Porque en la definición del propio índice, al poner el nombre de la columna, involucramos a una función. ¿Ok? Involucramos a una función. Entonces, para que el índice sea útil, ¿no? Exactamente esta expresión que pongamos aquí debe de aparecer en la cláusula where para que el índice se use. De otra manera no lo usaría. ¿Ok? Entonces, a este tipo de índices se les conoce como basado en funciones. ¿Por qué? Porque en realidad la función en qué momento se ejecuta. Se ejecuta cuando se crea el índice nada más. Ya después ya no. ¿Sí más o menos se entendió esta parte? Por eso arriba también está poniendo lower para Es, que haga check. O sea, los dos. exacto, exacto. Ok, Tienen que hacer match idéntico. ok, ok. ¿A alguien se le ocurre otro? Imagínense que les pido, por ejemplo, mostrar todos los clientes que nacieron en el año 2005. ¿Ok? ¿Cómo sería más o menos esa parte? Yo creo que vale la pena hacerlo, ¿no? Algo así. Más o menos se vería así. Select asterisco from cliente where. ¿Cómo hago una expresión que me diga que quiero a todos los clientes que hayan nacido antes de, ¿qué les dije? Antes del 2005. Antes del 2005. Y Fecha de supongamos que nacimiento. tenemos la fecha de nacimiento, ¿no? Ok. Sería fecha de nacimiento menor a 2005, ¿no? El problema es que no puedo comparar esto, Oh, cierto, cierto. fecha de nacimiento, porque menor a 2005, ¿no? Porque este es un año, ¿no? La parte izquierda es una fecha, pero la parte de derecha es un año, así, ¿no? ¿Qué otra se les ocurre?
Ok, miren, ¿qué les parece si están de acuerdo qué necesito de la fecha para poder comparar contra 2005? Obtener el año. Obtener el año. Entonces, una técnica podría ser que de la fecha extraiga el año. ¿Cómo podría extraer la fecha de aquí? Hay una función que se llama toChar. toChar me acepta lo siguiente. Un objeto tipo date, que puede ser una columna de tipo date, fecha de nacimiento, y un formato de fecha. Por ejemplo, puedo poner esto. ¿Ok? Entonces, toChar lo que va a hacer es, a partir de la fecha de nacimiento, me va a generar una cadena, y esa cadena va a estar formada por 4 caracteres, en donde cada carácter es parte del año, ¿no? Ese 4Y significa el año. ¿Ok? Entonces, con esta instrucción ya puedo poner toChar, fecha de nacimiento. Esto me va a generar, me va a extraer el año y esto lo comparamos contra 2005. Entonces ahí 2005 también lo pondríamos como cadena. Ajá, aunque déjenme decirles que el manejador detecta que tenemos una cadena y un número y ¿qué creen que hace? Los convierte para que sean iguales. Los convierte de manera automática, Sí, es como efectivamente. Python, ¿no? Sí, Ok. ahí a esto se le llama hacer un casting automático, ¿no? Una conversión automática. Digo, no siempre se puede, ¿no? Pero en estos casos sí. Hasta aquí sí se entiende lo que haría la consulta. Sí, una pregunta. Si Ajá, quisiéramos el día, ¿se le cambia las Y por las D? ajá. De hecho, Ah, ok. le puedes poner otra anotación. Imagínate que quieres todo. Inclusive puedes Ujú. ponerle así. DD, diagonal, MM, que es mes y año. Así. Ah, ok, ok. Y hay más formatos, ¿no? Hasta la hora, minuto y segundo. Pero para efectos ahorita del ejercicio que me interesa nada más. El año. Entonces Bueno, lo puedo dejar así. vale, gracias. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se comportaría esta sentencia si tuviéramos una tabla muy grande? Se alentaría. Lento, porque pasa lo mismo, ¿no? Tengo que leer los valores de la fecha de nacimiento y luego las convierto y las comparo. ¿Qué cosa me podría ayudar a mejorar desempeño? Sería el índice ahora sí. El índice, ¿no? Entonces se vería una cosa así, create index, vamos a ponerle create index, vamos a ponerle no sé, cliente IX on cliente. ¿Y quién me dice que le pongo entre paréntesis? La columna que vamos a indexar. Ajá, pero nada más así la columna. No, sería completo el Ah, chart. no, con Exacto. Vamos a poner tal cual así como está esta expresión. Entonces va aquí. Como estamos involucrando una función en el índice, entonces este tipo de índice, ¿cómo se le llama? Índice basado en Funciones. funciones. Entonces nótese que qué característica va a tener el árbol de ¿no? De este índice. ¿Qué valores tendrían las etiquetas? ¿Se acuerdan cuando vimos en el tema 3? Que está el árbol B así. ¿Qué valores tendrían las etiquetas aquí? el año, ¿no? De la fecha de Exacto, nacimiento. puras cadenas que representan el año. O sea, 2000, 1950, 1990, 2000, 2001 y así. Ya como ya está aquí procesada la fecha en el índice, pues el manejador puede hacer uso de esa funcionalidad para también mostrar más bien hacer que la consulta sea más eficiente. ¿Ok? Bueno, ¿se entendió a nivel general cómo funcionan estos tipos de índices? Sí, sí. Ok. Esto está interesante, ¿no? Cuando tengan una consulta así, pueden auxiliarse de ello.
Bueno, hay una convención también para los índices de nombrado. Vamos a tratar de seguirla, que sería, puede ser un prefijo de la tabla o si se puede el nombre completo, mejor. Luego vendría el nombre del atributo. Ajá, el nombre del atributo. IX. IX es cuando sea un índice non-unique. Cuando generemos un índice unique, vamos a ponerle IUK, ¿no? De index unique. ¿Vale? Bueno, ¿les parece si hacemos el ejercicio de índices? Entonces voy a dejar de compartir. Adelante con la pantalla. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a hacer el ejercicio. ¿Cuál sigue? ¿El 1.16? Ajá. Sí. Vean, ahí tenemos que crear esas tablas y nos dicen lo siguiente. La combinación salón, sección, número de asiento debe ser único para cada cliente que compra un boleto. ¿Tiene sentido les hace sentido esa regla? O sea, se supone que los boletos, ¿no? Para algún evento no podrían duplicarse, ¿no? En un mismo evento, porque si no, ahí habría dos clientes que lleguen al mismo salón, pues no estaría como que adecuado, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de índice creen que nos puede ayudar para validar que esa combinación sea única? ¿Sería Salón, compuesto? sección, número. Sería un compuesto, pero aparte de que sea compuesto, ¿cómo debe de ser? Unique. Unique. ¿Sí es claro para todos? Para hacer que esa terna de valores no se duplique. Entonces, ahí aplicaría un índice compuesto unique. Ahora les comenté que cuando es compuesto hay que tener cuidado de qué columna va primero. ¿Qué columna propondrían ustedes? Al cliente, ¿no? Al cliente. Ok. O sea, pero ¿cuál de las tres columnas? Porque dice salón, sección y número de asiento. Ah, ok. No, porque el índice tendría, si se fijan en la tabla, tendría sección, salón ID y asiento. Ah, entonces no sería mejor salón, luego asiento y luego cliente. Ok, fíjense, ¿qué peculiaridad dijimos que tiene la primera columna que aparezca en el índice? ¿Qué requisito tiene? ¿Recuerdan? Que es la que más buscan. Ajá, y de hecho, si queremos que el índice se use, en las condiciones, en la cláusula where de la consulta, siempre debe aparecer la primera columna por lo menos, la primera. Si no aparece la primera, el índice no se usa. Entonces, eso significa que esa columna que seleccionemos debería de ser la más popular, ¿no? Como que la más usada. Entonces, ¿qué criterio será más útil? ¿Por número de asiento, por sección o por salón? ¿Qué es lo que normalmente, con qué dato buscamos un boleto? Con el número de asiento. Es como el cine, ¿no? Con el número del asiento puede ser. ¿Ok? Entonces nos convendría que nuestro índice compuesto, ¿quién fuera el primer atributo? Número de asiento. Luego, ¿qué otro? En segundo orden, ¿quién pudiera ser? Sección. Puede ser la sección, ¿no? Y luego hasta el último, el salón. O sea, aquí lo importante es que entendamos que el orden en el que definamos el índice, los atributos del compuesto, no es tan trivial, ¿no? Hay que ver bien cuál. Entonces vamos a hacer así, ¿no? Vamos a usar ese orden. Bueno, luego dice, se desea que al hacer búsquedas de los boletos que compra cada cliente sea lo más eficiente posible.
¿Cómo sería una consulta que me diga, dado un, dice, cuando se tenga un boleto, no, más bien del cliente, ¿no? Cuando el cliente compra varios boletos, nosotros quisiéramos saber qué boletos compró, ¿no? O sea, en general necesitamos hacer un join entre cliente y boleto, ¿no? Para saber qué boletos ha comprado un cliente. ¿Eso sí les hace sentido? O sea, por ejemplo, si el cliente, no sé, el cliente Juan compró 2 boletos, si yo quisiera saber tanto los datos del cliente como los de los boletos, tendría que hacer una consulta en ambas tablas, ¿no? Al hacer una consulta en ambas tablas significa que tengo que hacer un join. Como veremos más adelante, los joins necesito hacer comparaciones contra la llave primaria de cliente y la llave foránea de boleto. ¿Ok? Por lo tanto, para que esa comparación o esas comparaciones entre primaria y foránea sean más eficientes, tanto la llave primaria como la foránea deberían de estar indexadas. ¿Ok? Indexadas. La llave primaria de cliente, están de acuerdo que ya está indexada, ¿no? Con un unique. Pero ¿qué columna me faltaría indexar entonces para que el join sea más eficiente? El boleto, ¿no? Pero ¿qué columna de la tabla boleto? Exacto. Número de asiento. ¿El número de asiento? No, acuérdense que queremos relacionar a cliente con boleto. ¿Con qué columna se relacionan? Cliente ID. Con cliente ID, muy bien. Pero cliente ID es una foránea, ¿no? En boleto. ¿Sí lo ven? Entonces, Sí. cuando quieran hacer operaciones join y sean tablas grandes y si puede haber problemas de desempeño, que nos conviene indexar a quién, a la llave foránea. Si indexan a una llave foránea, cuando hagan joins entre tablas, esa operación va a ser más óptima. ¿Ok? Sobre todo en tablas grandes, ¿no? En tablas que no son muy grandes, realmente no tiene efecto el índice. ¿Sí quedó claro por qué entonces debemos de indexar a cliente ID en boleto? Sí. Ok. Ahora dice el otro punto. Se desea adicionalmente búsquedas por el nombre del cliente. El problema es que algunos nombres están almacenados en minúsculas y otros en mayúsculas. La búsqueda debe ignorar este detalle y debe ejecutarse lo más eficiente posible. ¿Ok? ¿Qué tipo de índice ahí nos podría ayudar? ¿Con funciones? Con funciones, ¿no? Y nos convendría pasar ya sea mayúsculas o minúsculas y luego ya comparamos contra una cadena, ¿no? Muy bien, entonces vamos a hacer este ejercicio. Vamos a crear rápidamente las tablas. Cliente, creo que todavía no tenemos ninguna de esas tablas creadas, ¿verdad? Así que aprovechando, ¿cómo podríamos ver ahí en SQL Plus cuántas tablas tiene ese usuario? Es el ejercicio 1.16. Ok. Ajá. ¿Alguien se le ocurre cómo mostrar la lista de tablas que hasta ahorita llevamos? Bueno, yo uso show tables, pero no sé si aquí entre. Ok, a ver, lo ponemos. Show tables. Aunque primero pongo use, la base que tenemos, pero eso no sé muy bien No. porque aquí es Es Oracle. que esa sintaxis no es de Oracle. Por eso le pregunto cómo sería. ¿Cómo sería? Ok, en Pero Oracle es tenemos que hacer una consulta
en el diccionario de datos. Alguien iba a comentar algo, ¿no? Creo que era con select el table name. Ajá. Y ahí no me acuerdo, creo que algo from user. User tables. Ajá. Entonces vamos a poner aquí select table name, table-name, espacio from, y el usuario, ¿no? Más bien, perdón, from user tables. User-tables, para que me diga las tablas que el usuario Carlos tiene hasta ahorita. ¿Ok? Punto y coma y ejecutamos. Entonces ya llevamos unas cuantas, ¿no? De las que hemos visto desde que empezamos. Ahí están. Y no tengamos ninguna de cliente, ¿no? Ni de tampoco de boleto y salón. Entonces, bueno, vamos a crearla rápidamente, ¿no? Entonces vamos a poner create table salón y solamente tiene salón ID. Ahorita para ser simples. Ok, create table salón y le ponemos salón ID. Es un number de 10,0. Ok, cerramos paréntesis. Otro, ¿no? Para el de la tabla. Punto y coma. Ok, aunque nos faltó la llave primaria, ¿verdad? No le pusimos la llave primaria. Bueno, no importa. Vamos a crear la otra que sería cliente. Ahí sí vamos a ponerle su constraint de llave primaria, ¿no? Create table cliente, a los paréntesis ponemos cliente ID. Es un number de 10,0. Ok, y ya vamos a ponerle ahí su llave primaria, ¿no? Ya aprendimos cómo hacer eso, ¿no? Constraint, ok. Constraint, y en este caso sería ¿qué? Cliente-PK, ajá, espacio primary key. Ok, ponemos coma, y luego damos enter, y luego ponemos el siguiente que sería el nombre, ¿no? Nombre del cliente. Ponemos nombre, y es un varchar 2 de 40. Y ya es todo, ¿no? Cerramos paréntesis y ejecutamos. Ahora fíjense que sí voy a necesitar la llave primaria de salón porque si no, no vamos a poder crear la foránea en boleto. Entonces ahorita para no borrarla les ayudo a agregarla sin que borremos la tabla. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Entonces vamos a poner alter table. Alter table le ponemos salón. Espacio le ponemos add. Add de agregar, ¿no? Add. Add. Doble D. Ok, vamos a decirle que agregue. ¿Qué va a agregar? ¿Qué dijimos que va a agregar? Un constraint de llave primaria, ¿no? Entonces vamos a ponerle add y luego le ponemos constraint. Constraint y le ponemos salón-pk. Ajá. Espacio, le ponemos primary key. Y entre paréntesis, salón ID. ¿Dudas de esto que
estamos haciendo hasta ahorita. Ok, punto y coma y damos enter. Ya está. Ok. Y por último vamos con boleto. Create table, boleto. Ok, boleto ID y le ponemos su constraint de llave primaria. Es un numérico de... Ajá. Muy bien, coma, damos enter y ahora vendría el número de asiento, que es un varchar 2 de 5. Ok, not null, coma, luego viene lo mismo pero con la sección, es un char de 5. Ajá, luego vendría la llave foránea, ¿no? Que sería salón ID. Ajá, salón ID y le ponemos number de 10,0 y ya hacemos, esa es la foránea, ¿no? Con salón. Entonces, constraint, ahí sería que... Ok. Salón ID, ya está. Referencias, sería poner ahí que salón y entre paréntesis salón ID, ¿no? Ok, coma, y ya con eso acabamos con salón ID. Después vendría ¿quién? Cliente ID. Cliente ID, espacio, y le ponemos... Ok. Ok, cliente ID. Referencias y le ponemos cliente con cliente ID. Ok, damos enter y ya cerramos y ejecutamos, ¿no? Ok, ya están las 3 tablas. Ahora sí vamos con lo nuevo, ¿no? Ahora sí vamos a crear el índice. ¿Cómo sería la instrucción para crear el primer índice? Ok, sería, el primer índice dijimos que era ¿de quién? ¿De qué columna? Profesor, una duda. Sí, adelante. Para crear índices, ¿no le tenemos que dar permisos al Fíjate que usuario? no, para los índices son implícitos con el privilegio de create table. Ok. Ok, entonces directamente podemos ponerle create index. Ok, create index y luego sería...
¿Cuál quieren crear? Si quieren, el primero que vamos a crear, ¿cuál es el compuesto? ¿No? ¿Cuál es el que está listado? El primero es el primero es el compuesto. Entonces vamos a crear primero el compuesto, ¿no? Create index y de acuerdo a las convenciones sería, ¿en qué tabla se va a crear ese índice? En boleto, muy bien. Boleto, guión bajo y le ponemos, vamos a ponerle asiento, ¿no? Aunque sabemos que son más atributos, pero vamos a dejarlo con asiento. Guión bajo, asiento, guión bajo, es unique, ¿no? Vamos a ponerle UK, está bien. Nada más que, ¿qué creen que se nos olvidó? Para que sea unique, que tenemos que ponerle en la cláusula create index. Porque así como está, nos va a crear un índice que es de tipo non-unique. Nos falta ponerle create, ¿qué? Unique index. Create espacio unique index para que sea único. ¿Sí? Ok, y ya después de eso, ¿qué sigue? On, espacio on. ¿Y qué tabla serían? Más bien que ¿sí, ¿en qué tabla sería? On, boleto. Abrimos paréntesis y ahora sí, ¿qué columnas dijimos? ¿En qué orden nos convendría? Dijimos número de asiento, ajá. Luego sería coma sección, coma valor. Sección, perdón, salón ID, ¿no? Es número de asiento, sección y salón ID. Ajá, cerramos punto y coma. Ok, ejecutamos. Vamos enter y ahí está. Ahora vamos con el segundo, que sería el índice de la llave foránea. ¿Cómo sería ese? Create index. Boleto. Ahora sería boleto y la columna es cliente, ¿no? Guión bajo cliente ID. Y el tipo de índice sería, de acuerdo a la convención, sería guión bajo IX. Ajá, para indicar que es un índice que no es unique. Ok, create table, boleto, cliente ID IX. ¿Qué seguiría de eso? On. Ok. On boleto, luego abrimos paréntesis. ¿Y qué columna aplicaría en este caso? Cliente ID, ¿no? Para la llave foránea, cliente ID. Cerramos punto y coma. Y por último vamos con el índice basado en funciones, que sería create index. Espacio, cliente, nombre. Ahora sería en el nombre del cliente, ¿no? Cliente, guión bajo nombre, guión bajo IX, ¿no? Espacio, on. On cliente, pero sería el nombre nada más. Como que le falta algo, ¿no? A ese índice. Acuérdense que es el requisito de mayúsculas y minúsculas. Exacto. On cliente lower de nombre, ¿no?
Ok, damos Enter. Ya está. Muy bien, y pues ya ese es el ejercicio de los índices. ¿Dudas? ¿No? Entonces, acuérdense la importancia de los índices. En su proyecto final, por ejemplo, ustedes tienen que proponer qué índices serían los adecuados para que su sistema en teoría funcione mejor. ¿Ok? Entonces, tienen que hacer ahí un esquemita, una asignación de índices y en el día del proyecto final yo les preguntaría a ver cuál fue tu razonamiento de crear estos índices, ¿no? ¿Por qué los creaste aquí, etcétera, etcétera? ¿No? Bueno, entonces en lo que llega ese día, sigamos. Voy a regresar un poquito al PDF donde están las notas para explicarles lo que sigue. Y ahorita regresamos de nuevo con los ejercicios. Ok, entonces les voy a compartir la pantalla nuevamente. Muy bien, ¿sí ven mi pantalla? Sí, profe. Bueno, ahora vamos con las vistas. ¿Qué son las vistas? Bueno, de entrada, las vistas, como su nombre lo indica, se usan a nivel general, ocurren con la siguiente situación. Supongamos que tenemos varias tablas, ¿no? En nuestro modelo. Imagínense que aquí tenemos C1, aquí C2, aquí C3 y C4. ¿Ok? Supongamos que queremos obtener estos datos, ¿no? Como una sola tabla. O sea, que nos muestren aquí C1, C2, C3, C4. ¿Qué tendríamos que hacer? Hacer una liga entre ellas tal vez con operaciones join y el resultado se manda. ¿Ok? Entonces, eso implica código, ¿no? Implica estar haciendo joins entre tres tablas. Entonces, una vista nos permite ocultar la consulta que tendríamos que hacer de tal manera que puedo ejecutar una instrucción como esta. Select asterisco from. Vamos a ponerle from T. Vamos a ponerle from B consulta. Y en realidad B consulta es una vista, pero que contiene todos los datos de una serie de tablas. Ok, y vean que no tengo que poner todos los joins porque la consulta que realmente tiene todos los joins está como parte de la definición del mismo objeto, pero nosotros no tenemos que usarla, ¿no? Simplemente con poner select asterisco from B consulta nos muestra estos datos sin tener que hacer eso, explícitamente la consulta. Ese es un uso que tienen las vistas, ¿no? Simplificar el nivel de normalización y hacerlo de esta manera. Si esto les hace sentido, más o menos. Ok, otro uso que tienen las vistas es por seguridad. Supongamos que aquí tenemos tablas que tienen datos sensibles, ¿no? Fotos, huellas, lo que sea. Aquí. Ok, entonces. En particular, los atributos que aquí nos pueden interesar, algún atributo que tenga cierto nivel de seguridad, por ejemplo, un password,
un número de tarjeta, entre otras cosas. Muchas veces puede ser que tengamos usuarios que quieran consultar los datos de una tabla, pero no queremos que vean estas columnas porque son delicadas, ¿no? Entonces, a este usuario le puedo crear una vista en donde nada más tenga ciertos atributos. Ajá. Entonces, ¿qué les parece si a este usuario le doy permiso para que vea esta vista, pero no le doy permiso para que vea la tabla completa? Entonces, con el hacer una vista que apunte a esta misma tabla, pues me da cierta flexibilidad, ¿no? Y seguridad sobre todo, ¿no? Ya no le estoy mostrando a este usuario los atributos que son marcados como delicados. Otra cuestión de seguridad es que si en lugar de acceder de manera directa a las tablas, accedo a una vista, ok. Entonces, esto puede impedir que, por ejemplo, el usuario modifique o actualice o elimine la tabla real. O sea, la vista también me protege para hacer operaciones sobre la tabla original. El diccionario de datos es un gran ejemplo. Todas las vistas que hemos estado revisando, session name, por ejemplo, BPSO session, user tables, etcétera. Todas esas son vistas y que están asociadas a los usuarios, los usuarios las pueden usar, pero no podemos hacer ningún cambio en el diccionario. Es una manera de implementarlas con estas vistas, ¿no? Entonces, más o menos esas son las ideas en los usos de una vista. No sé si tengan alguna duda con esto. No, profe. ¿No? Entonces, miren, vamos a hacer este ejercicio para que practicar un poquito. Dice, supongan, ¿se acuerdan del ejemplo de la pensionada, el empleado y de sus porcentajes, ¿no? Aquí es, este empleado le están quitando cierto porcentaje porque tiene una demanda de una pensionada que no se quiere hacer cargo así que de su chistecito, ¿no? Entonces, supongan que el empleado quiere saber, oye, pues quiero saber cuánto me estás descontando, ¿no? O por qué me estás descontando de mi sueldo, ¿no? ¿Qué digo? Que ni modo que el empleado no sepa quién es, ¿verdad? Pero bueno, vamos a suponer que no sabe. Y entonces se decide crear una vista para que el empleado consulte nada más su ID, su nombre y el porcentaje, ¿no? De sueldo que le están quitando, pero no le estamos mostrando los datos de quién, ¿no? Quién es la beneficiaria, ¿no? O el beneficiario, todo se puede en esta vida, ¿no? Entonces la idea es crear una vista a partir de estas dos tablas, ¿no? Que nada más me deje ver estos datos. Entonces cuando el empleado quiera consultar, simplemente hace un select asterisco from the empleado y me muestra los datos. ¿Ok? Bueno, ese es básicamente el ejercicio. Entonces, voy a dejar de compartir y seguimos con ese ejercicio. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Siguen despiertos? ¿Siguen vivos? Sí, tengo una duda, profe. Adelante. Comentó que eso es para seguridad, para que si tú mueves la tabla de la vista no se mueva la tabla original. Ajá, Entonces, más que nada, no es que muevas la estructura, más bien que no intentes borrar o eliminar o modificar un dato. o sea que básicamente las vistas nada más es literalmente para ver los datos. O sea, Ajá. no es como recomendable usarla para cambiar datos. Si quieres tener seguridad en ello, sí, es correcto. Por ejemplo, el diccionario de datos, todas las vistas son solo de lectura. ¿Por qué? Porque nosotros como usuarios no debemos modificar el contenido de las tablas. Ok. ¿Ok? Ahora, Vale. déjenme decirles que sí hay manera de hacerla, no solo de lectura. Hay un tipo de vistas que se le llaman, vistas que son editables.
Es decir, que si tú haces un insert y utilizas la vista, ¿qué creen que pase? Ese nuevo Sí, lo modifico. registro se va a agregar a las tablas correspondientes. Por ejemplo, si aquí ve empleado agregáramos una vista editable, si hago un insert de empleado, ese registro no es que se guarde en la vista, sino más bien se insertaría en ¿dónde? En la tabla. En la tabla en sí. Ah, ok. Ok. Ese no es tanto parte del curso, ¿no? O con que nos quedemos con la idea de que existen y de que por lo menos sepamos hacerlas de solo de lectura, es más que suficiente. Pero sí, existen esas vistas también. Vale, gracias. Ok, entonces vamos con el ejercicio. Ustedes ya pueden ir haciendo esto, ¿no? Por ejemplo, la tabla empleado ya la tenemos. Me parece que la tabla pensionada todavía no, ¿o sí? Creo que no, ¿verdad? Todavía no la tenemos. Entonces, vamos a crear. Sí, ya está, ¿verdad? Ya está, tienes toda la razón, ya está. Y de hecho ya está la intermedia, ¿no? Pensionada empleado. Ok. Entonces ya nada más sería hacer la vista. Ok. Ya están las 3 tablas, entonces vamos a hacer la vista. Ok. La sintaxis, creo que no les mostré la sintaxis. ¿Podemos poner tantito tu PDF, por favor? Si lo tienes a la mano, el de las notas. Ok, muy bien. Un poquito más abajo viene la sintaxis. Ahí está. Arribita, 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 arribita. Poquito más, poquito más. Poco más. Ahí está. Entonces, miren, esa es la sintaxis de para crear una vista. Ponemos create o replace. Fíjense que hasta ahorita aparece por primera vez la palabra or replace. De leerla, ¿qué intuyen? ¿Qué creen que haga si le ponemos create o replace? Si ya existe, la sustituye. Si ya existe, la reemplaza. Muy bien. ¿Ok? ¿Por qué creen que no existe eso en una tabla? Por los datos que contiene, ¿no? Ajá. Muy bien. Si llegara a tener datos, perderíamos esos datos. Entonces, por eso no existe en el caso de create table, ¿no? Entonces, create o replace y le ponemos, vean que ahí tenemos varias opciones cuando quiera hacer una vista editable, lo que les comentaba hace un momento. Y si no, todo eso nos los podemos saltar y directamente ponemos create o replace view y luego el nombre de la vista. Después viene la definición ya de las columnas que pueda tener esa vista. Si las columnas no las ponemos, entonces las columnas las va a formar con base a la consulta que hagamos. ¿Ok? Y ya después viene en la parte de Object View Close. ¿Ok? Y más bien la última donde dice as subquery, ¿no? O as, simplemente as. Y ahí ponemos la consulta que va a alimentar esa vista. ¿Ok? Entonces vamos a ver en el ejemplo para que les quede esto más claro. ¿Ok? Entonces, denme un segundito, si quieren, en lo que regreso, a ver si pueden intentar la instrucción, ¿no? Y ahorita regreso. Me tardo 5 segundos, 10 segundos. ¿Ok? Ahorita regreso. Mientras vayan intentando a crear la vista. Bueno, aunque saben que antes de crear la vista, mejor ayúdenme con lo siguiente. Hay que darle privilegios. Para estos objetos, aquí sí necesitamos darle privilegios. Entonces, ¿me ayudan? El privilegio es Create View. ¿Ok? En lo que regreso. ¿Vale? Entonces, ahorita ahorita regreso. Vayan creándole el privilegio.
Listo, ya estoy de regreso. Muy bien, entonces si pudieron el privilegio, sí veo que sí, ¿verdad? Entonces es Grand Create View, tú y el usuario. Muy bien. Entonces ahora vamos a poner la instrucción, Create or Replace View. Create or Replace View. Ajá. Y vamos a ponerle, de acuerdo al diagrama, es que B empleado. B empleado. Ajá. Vamos a abrir paréntesis y damos Enter. Y vamos a poner las columnas que va a tener esa vista, ¿no? Que en este caso sería empleado ID. Ven que aquí no tengo que poner ni tipos de datos ni nada, porque obviamente estas columnas van a ser alimentadas por una consulta. Entonces, basta con simplemente poner la lista de los nombres, ¿no? Entonces, puedo poner empleado ID, coma, nombre, coma, porcentaje, que son las 3 columnas que me piden aquí el ejercicio, y cerramos paréntesis, ¿ok? Después ponemos espacio y viene la palabra as. Y ya de la palabra as, ahora sí ya viene la consulta. Entonces vamos a poner enter. Ok. No, bueno, no, más bien, perdón, no enter, sino más bien hacer enter, ¿no? La tecla enter. As, damos enter más bien, perdón. Creo que les dije mal. Ok, y ahora sí ya va a venir la consulta, ¿no? La consulta, aquí les voy a ayudar un poquito porque necesitamos hacer una consulta que requiere joins. Y un poquito más alta vamos a ver la parte de los joins, pero ahorita yo les ayudo, ¿no? Entonces, miren, vamos a escribir lo siguiente. Vamos a poner select y vamos a poner un alias de una tabla, ¿no? Vamos a poner select e.empleado.id, e.empleado.id, coma, e.nombre, e.nombre, ok, y coma, y luego sería pero el porcentaje ya no está en la tabla empleado, ¿no? El porcentaje está en la de, ¿en qué tabla está? En la de pensionada empleado, ¿no? Coma, entonces le ponemos PE, si quieren, de pensionada empleado, PE punto porcentaje. Porcentaje. Ajá. Damos enter y ahora le ponemos from y las tablas que están participando en esta consulta, ¿no? Que sería empleado y ahí le definimos su alias, que sería empleado E. Empleado E, ok, espacio E, coma, y nada más podemos confirmar si le pusimos pensionada empleado, ¿verdad? Vamos a subir un poquito, creo que tenías la lista de las tablas, ¿no? Arriba. Ajá, pensionada empleado, exacto. Vamos a ponerle pensionada empleado. Ajá, PE, muy bien. Entonces ya se dan cuenta, esa letra de E y PE son alias de tabla que nos sirven para hacer referencia a sus columnas. Entonces damos enter y después ponemos where. ¿Y cómo relacionamos esas dos tablas? Generalmente cuando tenemos tabla padre y tabla hija, igualamos la llave primaria de la padre con la llave foránea de la tabla hija. ¿Cómo nos quedaría? Donde e.empleado.id se iguala pe.empleado.id, ¿no? Ok. Y ya sería todo. Entonces, toda esta consulta, ahorita no se preocupen si no queda tan clara.
Ahorita ya estamos aquí implementando una operación de tipo join entre dos tablas, una consulta que abarca más o involucra más de una tabla. Entonces, este es un ejemplo de la sintaxis para hacer un join. Y en su momento lo explicamos, ¿no? O sea, ok, ponemos punto y coma. No, es que ahí es que no, ese paréntesis nos sobraba, ¿no? El que se cierra porque ya lo cerramos arriba. Entonces vamos a ponerle edit. Ajá, ese paréntesis ya no era necesario, ¿no? Exacto. No, pero no lo quitaste. Hay que quitar el paréntesis, el que cierra. Porque ya lo cerramos arriba, ¿no? Así es. Ahí está. Ok. Ahora, nada más otro detallito para comentarles. La lista de las columnas que pusimos donde dice empleado ID, nombre, porcentaje, son opcionales. Si no las ponemos, entonces la vista tomaría los nombres de las columnas que están en la cláusula select, que para el efecto de este ejercicio es lo mismo, ¿no? Son los mismos nombres. Entonces, se vale hacer eso, ¿no? Si omitimos las columnas, vamos a obtener los mismos nombres de columna, ¿no? Que respecto a las tablas originales. Ok, ya está ahí la vista, pero ahora sería interesante ver cómo funciona, ¿no? Para hacer eso necesitaríamos insertar datos, ¿no? En las tablas. Creo que no hemos insertado ningún dato, ¿verdad? A ver, podemos poner select asterisco from empleado, a ver si tenemos datos. Creo que no. Empleado. Ah, miren, sí tenemos en empleado. Ok. Vamos a ver si tenemos en pensionada. Yo creo que ahí no, si no ahorita insertamos a una pensionada. Ahí no. Vamos a insertar entonces a una pensionada. Vamos a ponerle insert into pensionada. Solamente son dos campos, ¿no? Values. Abrimos paréntesis. Vamos a ponerle para que no se confunda con los IDs del empleado. El ID, no sé, 50. Coma. Y el nombre. Pues pónganle el nombre que quieren, ¿no? A la pensionada, afortunada. Ok. Gabriela, dicen aquí. Ok. Vamos Enter. Y ahora vamos a agregar un registro en la intermedia, ¿no? Insert into pensionada empleado. Abrimos paréntesis. Aquí sí vamos a poner Es que si le pongo values no me acuerdo en qué orden definimos las columnas. Entonces mejor ponemos pensionada ID, empleado ID. Porcentaje. Ok, espacio y ahora sí ponemos el values o damos enter. Ah, está bien, ahí cabe. Values. Ahora, pensionada ID, ¿quién sería? Están de acuerdo que es la 50, ¿no? Luego, ¿quién sigue? Ajá, el 1 que es empleado ID y luego el 40 que es el porcentaje. Ok, bueno, ahí el 40, está bien. O sea, el empleado 1 que es Juan tiene ahí un descuentito en su porcentaje. Ok. Vamos a enter. Ahora, vean el efecto que tiene. Simplemente hacemos un select asterisco de la vista que acabamos de crear. Select asterisco from B-empleado. Y ahí está. Nos muestra el empleado 1 y
las primeras 2 columnas están en la tabla empleado y la segunda está en la tabla ¿qué? Pensionada empleado. ¿Vale? Muy bien, chicos. ¿Preguntas de esto? ¿Dudas? Bien, vamos con entonces, voy a regresar al PDF del tema 7. Vamos con el último subtema del tema 7, que son los sinónimos. Con esto ya ustedes estarían pues ya, ¿cómo van con su práctica 7? ¿Han podido avanzarla? ¿Han podido empezar con los ejercicios? Ya llevamos varios días con este tema, entonces acuérdense que comentamos que conforme avancemos con el temario, vayan avanzando con las prácticas y pueden adelantar mejor porque tenemos el tiempo encima. Entonces ya urge que vayan ya entregando sus prácticas de SQL. No les voy a poner, en el Classroom tiene algunas fechas propuestas, las prácticas. No les voy a poner, digamos, restricción así estricta. Pues ahora sí que ustedes entréganlas en lo que resta del mes, ¿no? Conforme vayan liberándolas, vayan entregándolas, ¿no? Las fechas que están en Classroom son las que se recomiendan para que no se les junte el trabajo, pero si no pueden de ese ritmo, no se preocupen, pueden entregarlas poco después, nada más que no se tarden mucho. Acuérdense que pues tenemos que tener calificaciones antes del 6 de febrero. Y lo ideal sería que sus prácticas estén concluidas por lo menos a más tardar el día del examen, ¿no? Ahora, otra cosa que les quiero preguntar. Normalmente en semestres anteriores hago 4 exámenes parciales para que la parte de SQL no sea tan pesada. Normalmente hacemos examen de tema 7 y tema 8 y después del tema 9 y tema 10. El tema 8 es muy cortito, entonces yo creo que lo vemos en una clase. ¿Qué significaría? Que a más tardar el próximo el próximo miércoles ya habríamos acabado el tema 8. ¿Ok? Por lo tanto, si es eso, estaríamos en posibilidades de hacer examen la próxima semana. ¿Ok? Y más o menos está bien porque si hacemos el tercer parcial en la semana de entre del 17 y el 20, más bien dentro del 18 y el 20, entre el 18 y el 20, tenemos todavía 2 semanitas más para avanzar en el último parcial. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿les parece bien así o se quieren aventar nada más 3 exámenes con todo lo de SQL? ¿Qué opinan? Yo pienso que hacer 2, porque sí está muy cargado SQL. Está muy cargado, yo también recomendaría lo mismo, porque serían 4 temas, ¿no? Sí, yo también algunos de los estaría Ok. bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. La siguiente semana vamos a hacer el examen parcial, el número 3. Y aquí sí necesito hacerlo fuera del horario de clase para no atrasarnos, porque de por sí ya ven que andamos atrasadones en temario. Ya nos ponemos de acuerdo, ¿no? Si quieren el miércoles nos ponemos de acuerdo para el día. Yo sugeriría tal vez un sábado, creo que a lo mejor podrían, o entre semana en la tarde, tal vez a lo mejor podrían, ¿ok? El día que ustedes me indiquen de la siguiente semana, ¿ok? Que entre más rápido lo hagamos, si puede ser un lunes, un martes, para mí mejor, porque así vamos, ya nos libramos de eso. Entonces, sí es súper importante este fin de semana, dedíquenlo, ¿no? Dedíquenlo a hacer, pues por lo menos la práctica 7 y 8, ¿no? La 7 yo esperaría que ya lleven cierto avance, puesto que ya llevamos varias clases viendo el tema 7, yo esperaría que ya lleven buen avance. Entonces,
lo ideal sería que para la próxima semana, antes del examen, ya hayan entregado tanto la 7 como la 8. ¿Ok? Entonces ahí para que lo consideren, ¿vale? Bueno, voy a compartir el PDF, voy a regresar al PDF para mostrarles la última parte de los sinónimos. Entonces, vamos a ver. Voy a compartir pantalla, ¿eh? Ok. Miren, la última parte, lo que son los sinónimos, rápidamente. ¿Qué son los sinónimos? Es otro objeto, un objeto de la base de datos, cuyo objetivo es apuntar a un objeto con un nombre diferente al nombre original. Por ejemplo, si tengo una tabla empleado, puedo crear un sinónimo que se llame trabajador. Entonces, si yo pongo select asterisco from trabajador, es como si estuviera accediendo a la tabla. De hecho, lo hago solamente que a través de un nombre diferente. Entonces, esa es la idea de un sinónimo. Otros usos que puede ser es, por ejemplo, ¿qué pasa cuando queremos acceder a tablas de otro esquema? Recuerdan que les comenté, ¿no? El concepto de esquema muy brevemente. Si tengo dos usuarios, ¿qué pasa si, digamos, este es el usuario 1 y este es el usuario 2? ¿Qué pasa si el usuario 2 define una tabla y resulta que el usuario 1 tiene permisos para ver la tabla del otro usuario? Entonces, eso significa que el usuario 1 tiene que poner en su sentencia select asterisco from el nombre del esquema o del usuario y la tabla. ¿Ok? Entonces, una manera de evitar esto, de poner el esquema y la tabla, es usando un sinónimo. O sea, en lugar de poner admin cliente, yo puedo definir un sinónimo que se llame simplemente cliente. Y en realidad, yo puedo escribir select asterisco from cliente. En realidad, cliente no es una tabla, sino un sinónimo que apunta a una tabla que está en otro esquema. Ajá. Otro uso que pueden tener los índices es fíjense, en bases de datos distribuidas, ¿no? Por cierto, nunca se he preguntado, todos ya están en módulo, ¿no? Ya tomaron su módulo. ¿O alguien todavía está por tomar materias de módulo? O ya las pasaron, ya estas son ya esta es su última materia casi. Que es curioso, ¿no? Que ya hayan pasado a las del módulo. Si están en base, si no, pues se entiende. ¿No? No, aún me falta una de módulo. Falta una de módulo. Bueno. Entonces, en bases distribuidas, por ejemplo, se utilizan mucho consultas hacia sitios remotos. Entonces, cuando eso ocurre, aquí tenemos que poner, por ejemplo, select asterisco from admin cliente y tenemos que ponerle arroba y el servidor remoto o el alias de servicio para que se conecte a una instancia. Entonces, toda esa cadena me la puedo eliminar si genero una vista, ¿no? Perdón, una vista, un sinónimo. Es que en distribuidas creamos vistas, pero bueno, son sinónimos. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. Ahora, existen sinónimos públicos y privados. Los sinónimos privados, bueno, aquí hay un errorcito. La palabra private no existe. Aquí está mal. Es create or replace synonym, nada más. Si no le pongo nada, aquí se crea un sinónimo público. No, perdón, privado. ¿Ok? Si le quito el private, privado. ¿Qué significa que sea privado? Que solamente el usuario que lo crea es el que puede usar. Por lo contrario, un sinónimo público es aquel que tiene la palabra public, ¿no? Y ese sinónimo va a estar disponible para todos los usuarios. ¿Vale? Ok. Y este sería un ejemplo. No, este es más bien del privilegio. ¿Vale? Muy bien. Vamos a pasar a ver si alcanzamos a hacer algo del último ejercicio. Ok.
por lo menos a plantearlo, ¿no? Y ya si no nos da tiempo, la siguiente clase lo acabamos. Dice, crear un usuario invitado. Ese usuario invitado va a tener permisos únicamente para crear sesión, o sea, no va a poder crear tablas ni nada. El usuario invitado lo que sí va a poder hacer es consultar los datos de la tabla empleado, de la que ahorita consultamos, ¿no? Luego dice en el inciso C, empleando el usuario invitado, generar un sinónimo público llamado M1, de tal forma que el usuario invitado pueda ejecutar sin problemas la siguiente instrucción. O sea, se lee asterisco from M1, M1 apunta a un sinónimo, ¿no? Y abajito dice, empleando el usuario, ahora vamos a agregar otro sinónimo, pero que sea público. Ajá. Y vamos a ver qué efecto tiene, crear tanto en público como en privado. Bueno, entonces, ¿qué horas son? 11:25. Pues por lo menos alcanzamos a crear al usuario invitado, ¿no? Yo creo que hasta ahí le dejamos. A ver, entonces voy a dejar de compartir pantalla y regresamos con Carlos. Muy bien, entonces para crear al usuario tenemos que pasarnos como sys. Ok, muy bien. Entonces vamos a darle create user invitado. Ok, identified by. Vamos a ponerle el mismo password, ¿no? Identified by invitado. Ok. Y lo único que le vamos a permitir a este invitado es crear sesiones y crear sinónimos. Vamos a poner el punto y coma. Ok. Y vamos a darle privilegios para crear sesión. Grant create session. Ajá. Tu invitado. Ok. Vamos a enter. Ya está. Ahora, de una vez, si les parece, nos conectamos con el usuario invitado para crear el sinónimo. Ah, no, espérenme, ¿saben qué nos falta? El usuario Carlos0107, ¿están de acuerdo? Tiene que darle permisos al usuario invitado para que pueda leer el contenido de la tabla, ¿no? Aunque existe el sinónimo, si el usuario no tiene los privilegios para leer datos de otra tabla de otro usuario, no va a poder visualizar los datos. Entonces vamos a conectarnos como Carlos. Ajá. Y vamos a ponerle vamos a darle permisos a invitado, ¿verdad? Para que él pueda crear, para que él pueda hacer consultas. Miren cómo se hace eso. Entonces vamos a ponerle grant select on empleado, tu invitado, Teo invitado. O sea, a nivel general, un usuario, ¿cómo es posible que el usuario Carlos pueda hacer ese grant sin ser el usuario sys? Eso se debe a que el usuario Carlos es dueño de sus objetos y él puede hacer lo que quiera con sus objetos. Los puede borrar, los puede modificar o inclusive puede otorgarle permisos a otros usuarios para que los vean. ¿Ok? Y ya por último, vamos a cambiarnos al usuario, ahora sí, invitado. Ok. Punto y coma. Ok. Está bien, sí, de hecho no lleva punto y coma.
Nada más vamos a revisar que sí tenga acceso, ¿no?, a la tabla empleado. ¿Cómo sería la instrucción para poder mostrar los datos de empleado, pero del otro usuario? Sería select asterisco from Ajá. el nombre del usuario y la tabla. Punto, la tabla. Vamos a ponerlo, select asterisco from. Y le ponemos el nombre del usuario, que sería, Carlos0107 punto empleado. Ok, damos enter. Ya está, ¿no? Sin problema podemos consultarla. Entonces, ¿cuál es la idea del sinónimo? Que en lugar de tener que escribir select asterisco from Carlos0107 punto empleado, que simplemente escribamos select asterisco from emp1 y funciona, ¿no? Y select asterisco from emp2 y también debería de funcionar. ¿Vale? Entonces, si quieren eso ya lo terminamos el miércoles, ya son 11:30, ¿vale? ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? No, por el momento no. Muy bien, entonces les encargo mucho, avancen en sus prácticas, en lo que más puedan, para que estén lo mejor preparados posibles, pues, para el tercer parcial, ¿ok? Y ya el miércoles nos ponemos de acuerdo. Ya está todo en Drive, prácticas, todo está ahí arriba, entonces, cualquier duda, pues igual vía email lo vamos resolviendo, ¿no? Cuídense, chicos, buen día, nos estamos escuchando el miércoles. Gracias, profe. Hasta luego. Buen día. Hasta luego, Hasta profe. luego, buen día. Gracias, profesor. De que no se les olvide registrarse en el tercer periodo. ¿Vale? Bye bye.